Bueno, muy buenas tardes para las personas que están aquí en el auditorio. Les pido, por favor, mucho silencio para que comencemos con nuestro siguiente panel de el Seminario Internacional en Derecho Penal y Género, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. En el siguiente panel tendremos el gusto de estar acompañados por Melisa Londoño Rodríguez, Juan Carlos Álvarez Álvarez y Sebastián Pérez Peláez como moderador. Este panel se titula Problemas probatorios en la investigación y juzgamiento de violencias de género y sexuales, carga de la prueba y estándares probatorios. Tendremos como panelista a Melisa Londoño Rodríguez, quien es abogada e integrante del Semillero de Derecho Procesal de la Universidad de Antioquia. También nos acompañará en la mesa Juan Carlos Álvarez Álvarez, quien es doctor en Derecho de la Universidad de León, España, y profesor de la Universidad de AFIT. Y también tendremos como moderador al profesor Sebastián Pérez Peláez, quien es abogado y profesor de la Universidad de Antioquia. Cuenten entonces con el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas quienes nos acompañan en esta tarde y nos han acompañado a lo largo del evento. Pues ya han anunciado el título de este panel que se ocupa, digámoslo, de uno de los problemas más importantes del derecho procesal penal contemporáneo, principalmente en clave de cargas y estándares de prueba en la perspectiva de género. Y nada, yo verdaderamente no creo que deba decir mucho más, sino darle paso a los dos panelistas y ahorita probablemente favorezcamos algún diálogo entre ellos y con el público. ¿Listo? Entonces, muchas gracias de nuevo. Melisa. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Iniciaré haciendo una precisión metodológica y es en el sentido de decir que si en algún momento se me quiebra la voz o algo es porque se me olvida respirar y no porque vaya a llorar, aunque pueden pasar las dos cosas. Bueno, como ya lo anunciaron, mi nombre es Melisa Londoño Rodríguez. Vine aquí a compartirles una suerte de reflexiones que desarrollamos en el marco del Semillero de Derecho Procesal en torno a la incidencia de la perspectiva de género en el proceso penal, específicamente en lo que tiene que ver con sus etapas probatorias. Para ello, entonces, partiré primero de una claridad conceptual de qué entendemos como semillero por perspectiva de género. Lo segundo será hablar un poco del paradigma de la perspectiva de género en el ámbito del proceso no sancionatorio y posteriormente, entonces, entraré, digamos, a evaluar algunas etapas probatorias del proceso penal, mostrando algunos ejemplos concretos, espero, acerca de cuál es la incidencia de la perspectiva de género en esas etapas y pues finalizaré con algún par de ideas. Frente a la perspectiva de género, habría que decir que jurisprudencialmente esta ha sido entendida como una herramienta de análisis que permite visibilizar en el escenario judicial una serie de dinámicas asimétricas de poder que han conllevado la discriminación y la violencia por razones de género. En palabras de la Corte Suprema de Justicia, su función sería optimizar el sistema jurídico para evidenciar y abordar dimensiones de protección de derechos y libertades de los seres humanos. Esto es recurrente, digamos, en las sentencias de la Corte, entender o delimitar el alcance de la perspectiva de género de esta manera. Sin embargo, como semillero haríamos dos precisiones, o bueno, dos consideraciones. La primera es que el desarrollo jurisprudencial del enfoque de género en Colombia, si bien ha sido cimentado a partir de normatividad nacional e internacional tendiente a señalar cuáles son las violencias y discriminaciones contra las mujeres, no sobran en las sentencias de encontrar afirmaciones que dejan ver o dejan
de pronto la sospecha de que la perspectiva de género puede ser aplicada en favor o para analizar más bien casos de otras personas que no son mujeres por razones de orientación sexual, por razones de identidad de género, expresión de género, entre otras. Entonces, esa sería como la primera claridad que habría que tener en cuenta. Frente a lo segundo, digamos, si bien como semillero entendemos y reafirmamos que la perspectiva de género es una herramienta de análisis que permite evidenciar en el plano judicial esta suerte de asimetrías de poder, ello no es suficiente para delimitar tal concepto porque consideramos que la acarrea, o sea, el enfoque de género acarrea verdaderas consecuencias materiales en el proceso, en distintas etapas del mismo, y que incide de forma directa en la resolución de conflictos, conllevando deberes concretos y obligaciones de hacer y de no hacer para quienes intervienen en el proceso, lo que impide entonces conceptualizarlo a partir de un instrumento meramente formal que sirve para evidenciar situaciones de poder, cuando este también sirve de entrada para analizar la forma de corregirlas y para corregirlas. Bueno, entonces dicho esto, a partir de ahora, cada que hable de perspectiva de género, me referiré a esto que acabo de nombrar. Como segundo bloque, frente al paradigma de la perspectiva de género en el derecho no sancionatorio, digamos que previo al análisis que voy a realizar en materia penal, indicaré que la perspectiva de género, tal y como la entendemos, abre un abanico de posibilidades dentro del proceso judicial que demandan la transformación del derecho, la transformación de la interpretación del derecho y la transformación de la aplicación del derecho. Pero su alcance se delimita de acuerdo al tipo de proceso en el que pretenda ser incluida. Porque no en todos los procesos, digamos, los falladores y falladoras tienen las mismas prerrogativas, por poner un ejemplo. En esa medida, entonces, en materia no sancionatoria, la perspectiva de género nos conlleva a repensar cuál es el uso de las facultades oficiosas del juez y la jueza, la modificación de la distribución de las cargas de la prueba, la modificación de la alteración de las presunciones y el uso de prerrogativas tales como las de los fallos ultra y extra petita. Digamos que la diferencia sustancial es cuáles derechos se ponen en tensión cuando pretendemos incluir la perspectiva de género en un proceso judicial. Haría entonces, entrando ya en materia del tercer bloque, frente al paradigma de la perspectiva de género en el proceso y en las etapas probatorias del proceso penal, digamos, hay que tener en cuenta, siguiendo la línea de lo indicado previamente, que las tensiones entre la perspectiva de género y las garantías del procesado o de debido proceso, presunción de inocencia, son mucho más álgidas, son mucho más directas y ameritan una evaluación diferenciada al resto de procesos no sancionatorios. Aquí también tendría que precisar que cuando digo esto, me refiero a cuando usamos la perspectiva de género para analizar circunstancias particulares de la víctima del proceso penal, porque puede ocurrir, y de hecho ocurre, que la víctima de violencia de género es a su vez procesada en el ámbito penal. Yo anticiparía como reflexión y siguiendo un poco el hilo de lo que señaló el profesor José Luis Ramírez, el español, es que al juicio del semillero, las garantías de la víctima no tienen por qué suponer una disminución de las garantías del procesado. Y eso trataré, digamos, de desarrollarlo en los ejemplos concretos que pondré de cara a las etapas que voy a analizar. Bueno, entonces, frente a la primera etapa, que sería la de la investigación, consideramos que la perspectiva de género allí tiene una incidencia directa en el deber de diligencia del ente acusador. Yo haría un paréntesis aquí para señalar que son meros ejemplos, es decir, no es que la perspectiva de género, por ejemplo, en sede de investigación se limite a eso, pero es un ejemplo concreto para que, digamos, entendamos un poco cuál es el hilo de la argumentación. Entonces, en sede de investigación, el deber de diligencia
implica unas cargas para el ente acusador de desplegar todas las diligencias que están a su disposición para obtener de manera pronta y oportuna los elementos probatorios necesarios. Esto es así en cualquier proceso, o sea, eso es con independencia del proceso penal, de las partes involucradas, de si hay mujeres o no hay mujeres, y digamos con independencia también de los derechos tutelados cuya transgresión se predica. No obstante, a pesar de ser así, las falencias del ente investigador en la materia dan cuenta de que no está claro cuál es el contenido y cuál es el límite de este deber de diligencia. En materia puntual de perspectiva de género, consideramos que la perspectiva de género sirve para llenar de contenido precisamente ese deber, porque nos indica una necesidad de adelantar investigaciones de manera diferenciada y especial. Al respecto, bueno, y esto es importante también porque cuando conocemos el contenido del deber de diligencia, también sabemos cuándo se está fallando y podemos señalar cuáles son concretamente las fallas que el ente acusador ha tenido en la materia. Al respecto, entonces, la Corte Constitucional en la sentencia T-878 de 2014 indicó que la negligencia en materia de investigación ocasiona ciclos de impunidad que implican la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y perpetúan la indefensión de las víctimas y sus familiares, reproduciendo actos de violencia. Acto seguido, la Corte señala 4 fallas puntuales al deber de diligencia. La primera, la omisión de la actividad investigativa o las investigaciones aparentes. Allí es, o digamos esta falla ocurre cuando se deja de investigar porque la víctima decide conciliar o se traslada la carga del impulso procesal de la víctima. En este escenario reflexionábamos respecto a cuando se pone la carga en el Estado de intervenir en procesos que social y culturalmente han sido privados. Y digamos, ello de alguna manera da cuenta de la consigna feminista que es muy popular de lo personal como político, al entender lo político como público, y es, no es, o más bien cambiar la idea de que esos ámbitos particulares o domésticos son ajenos al derecho y son ajenos a lo público. La segunda falla sería la falta de exhaustividad en el análisis de la prueba recogida. La tercera sería la utilización de estereotipos de género. Y la cuarta, la afectación de los derechos de las víctimas a partir de la revictimización. Sobre esto ahondaré un poquito más adelante en sede de práctica probatoria. En síntesis, entonces, la perspectiva de género a nuestro juicio en sede de investigación lo que hace es dotar de contenido y de límites el deber de debida diligencia, sí. En esa medida, de alguna manera nos permite entonces recabar en cuáles son las fallas y los errores y cuáles son las modificaciones que de cara a la perspectiva de género amerita el proceso. Ahora bien, en sede de admisibilidad, la perspectiva de género pone allí en evidencia la necesidad de modificar algunas de las estructuras propias del proceso penal. Desarrollaré 2 ejemplos concretos de cara pues, a señalar que la búsqueda de la igualdad material se patentiza en la necesidad de alterar las reglas clásicas que rigen el proceso en función de la perspectiva de género. La primera de ellas sería frente al tema de prueba. La definición clásica nos dice, bueno, a ver, es tema de prueba todo aquello que me permite corroborar los hechos de la acusación o corroborar los hechos o las hipótesis fácticas alternativas que me ofrece la defensa. Sin embargo, la jurisprudencia, digamos en sede de perspectiva de género, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia específicamente, ha realizado un análisis a partir de la premisa de que la comprensión de algunos elementos contextuales resulta útil para analizar las condiciones materiales en que se cometió un delito. La perspectiva de género entonces allí aportaría variaciones a ciertos escenarios, ya sea que ésta se aplique para analizar a la víctima del proceso penal o a la persona procesada en el proceso penal. Un ejemplo concreto es el que está consagrado en la sentencia SP 2649 de 2022. Allí,
por ejemplo, la Corte nos indica que en un supuesto en el que una mujer comete un delito contra el patrimonio económico en una situación de precariedad tras haber sido cargada exclusivamente con la manutención de sus hijos por el abandono del padre y la sustracción de sus deberes compartidos, deviene necesario analizar el contexto, y es importante este señalamiento que hace la Corte. Este no es el caso concreto que resuelve en esa sentencia, pero es importante señalarlo, porque allí la Corte lo que dice es, aun cuando no es ostensible cuál es la necesidad del contexto o de analizar el contexto para determinar si este importa o no, cuando vemos o podemos inferir que hay una violencia basada en género, es importante analizar el contexto, aun cuando no quede muy claro cuál es el vínculo entre este y la comisión del delito. Bueno, cerraría esta sede de admisibilidad con el segundo ejemplo que nos trae la sentencia SP 3274 de 2020, en el que se ahondó. Este es el segundo escenario. El primero era la afectación del tema de prueba, y el segundo es el de la admisión excepcional de la prueba de referencia. En esta sentencia que acabo de referir, la Corte analiza la admisión de prueba de referencia como la denuncia que una víctima de abuso sexual o de un delito sexual realizó cuando ésta, en juicio oral, decidió acogerse al derecho constitucional consagrado en el artículo 33 para no declarar en contra de su compañero permanente. Allí la Corte señala, a partir de la perspectiva de género, que es importante analizar si la decisión de acogerse o no acogerse al artículo 33 está mediada o no por los ciclos de violencia que ha sufrido contextualmente. Y en esa medida determina que claramente es importante determinar en ese contexto cuál es el vínculo de sometimiento que tiene la víctima frente a su agresor, para saber si realmente opera o no opera que se acoja al artículo 33. Allí, por ejemplo, determina que es admisible entonces esa denuncia como prueba de referencia, y que ella es admisible a partir del literal B del artículo 438, en la medida en que la no disponibilidad del testigo es consecuencia del delito mismo. En sede de práctica, ya se me está acabando el tiempo, en sede de práctica simplemente, digamos, sería importante revisarlos, o reexaminar los escenarios en los que se practica la prueba, sobre todo en la práctica del interrogatorio de la persona víctima. No es exclusivamente en estos, pero por poner un ejemplo. Es importante porque, si bien el escenario, como ya se ha dicho aquí mucho, el escenario del proceso penal, en general el escenario judicial es hostil, sobre todo con las personas que llegan allí a rendir su declaración y aportar elementos de convicción al proceso, es particular y diferenciadamente hostil con las víctimas en el proceso penal, que son víctimas a su vez de violencia basada en género, porque las prácticas se llevan de alguna manera estereotipadas. O sea, la práctica del interrogatorio es estereotipada, nos preguntan o nos preguntamos por la vida sexual de la víctima, por qué tenía puesto el día que ocurrieron los delitos, si previó las consecuencias de andar en el escenario público sola en la madrugada y alcoholizada o no lo hizo, e incluso se ha llegado a cuestionar el papel de la víctima como víctima en el proceso penal cuando no aparecen ostensibles cuáles son las secuelas físicas y psicológicas que dejó el delito, acudiendo, digamos, a una interpretación de que entonces pues no hubo ningún tipo de derecho vulnerado. Y finalmente, frente a la valoración, sintetizaré esto en que, bueno, primero, desde el semillero no llegamos como a un consenso frente a cuál es la incidencia de la perspectiva de género en sede de valoración. La posición mayoritaria a la que me adscribo básicamente señala que a partir de la sana crítica y a partir de la valoración racional de la prueba, y sobre todo pues de las reglas máximas de la experiencia, ciencia y lógica, se abre una puerta de
entrada para la perspectiva de género. Ellos así principalmente en las máximas de la experiencia, con independencia de cómo las entendamos, de si las entendemos como una forma de arrimar al proceso un conocimiento privado del juez, o si las entendemos con un enfoque como que son aquellas construidas a partir del análisis de un caso que nos permiten independizarlas y aplicarlas en otro. Consideramos que la perspectiva de género en sede de máximas de la experiencia permite ser un filtro que nos determina algunos estereotipos o sesgos, que nos permite visibilizarlos y que nos indica, bueno, esto tiene que estar excluido. Y consideramos que no es suficiente la valoración racional de la prueba, por cuanto pues la valoración racional de la prueba me dice que puedo aplicar o llevar al proceso estereotipos que quizá estén comprobados empíricamente y sustentados. Eso, o sea, la valoración de la prueba no es suficiente, la valoración racional de la prueba no es suficiente para excluir sesgos o estereotipos de género. Y bueno, la otra posición del semillero dice que una valoración racional de la prueba, si es racional, necesariamente supone la exclusión de cualquier sesgo o prejuicio de cualquier tipo. Para concluir, entonces, diría que es ostensible el vínculo entre perspectiva de género y la modificación o la necesidad de modificar algunos escenarios del proceso. Frente a algo que se decía en el panel anterior, quisiera indicar que, a mi juicio, y ya esto sí lo diré como a nombre propio, no es que se demande más participación de la víctima en el proceso, pero creo que la perspectiva de género sí nos demanda el cuestionarnos cuál es ese papel que le hemos dado y cómo lo estamos, o sea, cómo estamos ejerciendo el poder en esos escenarios judiciales. No es la discusión, creo yo, que también se puede dar de si más o menos intervención de la víctima en el proceso penal, sino cómo permitimos que la víctima intervenga en el proceso penal, porque eso nos ayuda o nos obliga a repensarnos cómo practicamos la prueba, cómo investigamos, cómo fallamos y a partir de qué criterios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Melissa. Le damos paso al profesor Juan Carlos. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a los organizadores, a las organizadoras del evento, esta invitación, y debo también pues empezar por señalar que seguramente lo habrán dicho en muchas oportunidades a lo largo de estos 2 días de seminario. Yo creo que este tema es de una gran importancia, no me cabe pues ninguna duda que un espacio como estos ya significa un paso adelante en la lucha pues por la igualdad y una reivindicación en este caso a las mujeres que durante mucho tiempo han sido víctimas y siguen siéndolo pues de situaciones y de condiciones de exclusión pues que son producto de muchas condiciones pues de nuestra sociedad, de una sociedad patriarcal, y que pues estos eventos entonces yo creo que marcan un camino hacia lo que también entiendo como una premisa a partir de la cual quiero desarrollar unas breves ideas sobre el tema pues para el que me convocaron. Es que yo entiendo y parece una obviedad, pero creo que el enfoque de género no solo en la aplicación en el juzgamiento y en la investigación penal, sino en toda la actividad pues jurisdiccional y en toda la actividad de los funcionarios públicos, es un mandato constitucional, porque lo que en mi opinión debe buscar es, por un lado, identificar esos contextos de violencia, de discriminación, de segregación, e identificados, adoptar las medidas en los contextos de su actividad particular de esos funcionarios, adoptar medidas para garantizar ese principio constitucional de la igualdad de trato y asegurar un trato digno pues para todas las personas, de manera que
Bajo esa premisa, entiendo que ese enfoque de género que ha venido teniendo también un desarrollo en la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema es consecuencia, digamos, de esa perspectiva constitucional que obliga pues a un tratamiento, a hacer real el principio de igualdad, a materializar ese principio, ese derecho fundamental y la dignidad pues humana. Parto aquí de una, digamos, definición estipulativa de ese concepto de violencia, de perspectiva de género que está contenido en el convenio del Consejo de Europa de Estambul y que está pues en muchos otros textos normativos y en otros textos pues de carácter académico. Entiendo pues que esa perspectiva se refiere a esos papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propias de mujeres o de hombres. Es decir, esos roles que se atribuyen a hombres y mujeres en unos contextos sociales concretos. Bajo esas premisas y también haciendo una consideración preliminar que quiero pues luego tratar de fundamentar. Yo entiendo que esa perspectiva de género que en definitiva dentro del marco específico de la investigación y del juzgamiento en materia penal debe garantizar la igualdad y remover esos factores de discriminación que pueden estar alrededor de esas conductas que están siendo objeto de juicio y de investigación y de juicio. Entiendo que esa perspectiva no tiene por qué oponerse ni impedir que se mantenga el proceso penal como un sistema de garantías que permita controlar el poder punitivo. Un poder punitivo que es por definición, en mi opinión también, un poder discriminatorio y que reproduce la discriminación de esas mismas víctimas de esos delitos que se investigan. Entonces, creo que en eso, pues mi punto de partida, repito, tiene dos consideraciones que creo fundamentales para poder tratar de desarrollar esta idea breve, pues que quiero señalar. Una, que no me cabe la más mínima duda entonces que esa perspectiva tiene que estar presente en los análisis que hacen los jueces, en la incorporación de la prueba, en la valoración de la prueba y en la etapa de investigación, sin ninguna duda. Creo que eso no se contrapone a un sistema de garantías que tenga como premisa la presunción de inocencia y el estándar probatorio que se requiere para, digamos, derribar esa presunción de inocencia. Pero eso entonces plantea una serie de retos y de problemas concretos importantes para los que tienen, digamos, a su cargo esas investigaciones y ese juzgamiento. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que ellos suponen el campo de la investigación y del juzgamiento penal, como decía ahora, un reto, primero, de sensibilización a los funcionarios, en primer lugar, fiscales, jueces, a los investigadores, a quienes están encargados de llevar esas pruebas al proceso, de recopilarlas, a los abogados y en general a todos los que intervienen en el proceso, para que esa expresión que utilizo de sensibilizar o llevar pues a estos funcionarios e intervinientes en general en el proceso a tomar conciencia primero de algo que también por lo menos en un espacio como este puede parecer ya una obviedad, y es que persisten y se mantienen vigentes en nuestro contexto social muchos factores de discriminación y de violencia expresa o soterrada, más o menos visible o más o menos invisibilizada en contra de las mujeres. Y que esos contextos a veces, el proceso penal particularmente y el poder punitivo en un sentido más amplio, tienden a reproducir por esa misma naturaleza pues del proceso y esas características. Entonces, primero, creo que esa perspectiva implica dentro del proceso que, y ahora en la conclusión trataré de decir de qué manera pienso yo que podría eso
instrumentalizarse, es que en definitiva quienes están a cargo de la investigación y el juzgamiento tienen que ser conscientes en todo momento, y los abogados que intervenimos en los procesos penales tenemos que ser conscientes en todo momento que hay contextos concretos en los cuales esa perspectiva de género tiene que estar presente para hacer visibles esos contextos de discriminación y de violencia. Segundo, que sensibilizar también a esos funcionarios de que de forma consciente, inconsciente, explícita o implícita, nos enfrentamos y analizamos esos casos con muchos estereotipos y prejuicios de género que reproducen esos contextos de desigualdad. Entonces, la forma como nos acercamos a analizar esos casos, a pensar en un plan metodológico, por ejemplo, para hacer una investigación sobre una agresión sexual, por ejemplo, como una mujer, ya tienen una cantidad de sesgos y de prejuicios y de estereotipos. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Esos sesgos, esos estereotipos que, por ejemplo, uno puede encontrar o evidenciar en un programa metodológico para una investigación de un delito, terminan generando una cantidad de vacíos al momento del juzgamiento, porque no hay unas pruebas adecuadas para hacer una valoración. Entonces, el paréntesis que quería hacer para continuar y no de pronto irme por las ramas es que fíjense ustedes que si hay una investigación, digamos, completa y que haya agotado con esa perspectiva todas las posibilidades razonables que hay de llevar unos elementos de convicción al juez, eso no tendría por qué llevar a reclamar, como a veces se hace, en mi opinión equivocadamente, un relajamiento del estándar probatorio para que se dicte una sentencia condenatoria. De ninguna manera. Lo que tiene que existir es un proceso de investigación que permita darle al juez ese estándar probatorio que se requiere en un Estado constitucional de derecho que garantice esa presunción de inocencia y que no sea un instrumento de revictimización al mismo tiempo de las personas que están, digamos, en este caso mujeres que muchas veces están involucradas como víctimas en esos procesos por agresiones sexuales o por hechos de violencia doméstica, pues en el ámbito doméstico más bien. Bien. En tercer lugar, creo que ese enfoque de género, entonces, implica que en el ámbito de la investigación, como en el ámbito del juicio, al practicar la prueba, al hacer un programa metodológico, al valorar esa prueba, quienes intervienen y tienen la responsabilidad de hacer cada una de esas actividades, deben, siendo conscientes de que podemos reproducir esos contextos de violencia, que a veces utilizamos esos contextos, al reproducirlos estamos revictimizando a las, valga decir, revictimizando a las mujeres, en este caso, cuando se trata de delitos, por ejemplo, de agresiones sexuales o de otros. Entonces, ¿cuál sería la primera llamado que yo creo que la perspectiva de género nos tiene que hacer frente, el enfoque diferencial de género en esas situaciones? Es que la valoración de la prueba debe estar desprovista de razonamientos que estén cargados de estereotipos. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo sabemos si ese razonamiento está cargado de estereotipos? Y yo les decía ahora, planteaba ahora, es que eso supone una actividad previa que le permita a quien va a hacer esa valoración tener un contexto suficientemente amplio, suficientemente claro, que le permita no a partir de prejuicios, de estereotipos, llegar a conclusiones que muchas veces son desafortunadas. Y ahí me voy a referir algunos a título simplemente ilustrativo de algunos ejemplos que en mi opinión demuestran claramente que es posible prescindir de esos estereotipos, pero si se identifican. Y estos son ejemplos en los cuales justamente no se ha hecho no se ha prescindido de esos estereotipos. En un caso que cita profesora Elena, un profesor de la Universidad de, un magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, el José Luis Ramírez Ortiz, en
que se llama El testimonio único de la víctima en el proceso penal desde la perspectiva de género. Él ahí señala, cita una sentencia del Tribunal Supremo de Canadá en un caso en el que la magistrada, una de las magistradas que hace un salvamento de voto, hace a partir de separarse de la decisión mayoritaria, demuestra qué prejuicios o estereotipos en ese caso para ella fueron evidentes y que hubieran llevado a una decisión distinta. Entonces ella hace esta enumeración. En síntesis, identifica los siguientes estereotipos. Las mujeres son pasivas sexualmente y por tanto están siempre dispuestas a aceptar las proposiciones de los hombres. Las mujeres deben resistirse activa y físicamente a las agresiones sexuales, de modo que de no hacerlo se entiende que las consienten. Las mujeres se encuentran en un estado de consentimiento permanente frente a la actividad sexual, por lo que cuando dicen no, en realidad dicen sí, inténtalo de nuevo o convéncenos. Y la Corte Suprema de Justicia, en una decisión que también voy a comentar, profesor, si me da tiempo, bueno, me quedan 5 minutos, entonces voy a resumir la idea de esos estereotipos. La Corte Suprema, en una sentencia del año 2020, la ASP 2136, radicado 52.897, en un caso que para mí es paradigmático de la forma de cómo no es un problema de si la presunción de inocencia o las garantías del debido proceso están en contraposición con la perspectiva de género. Esta sentencia, en mi opinión, demuestra es que no se hace una investigación suficientemente adecuada que permita que no se tenga que poner en contraposición a esa perspectiva. Dice la Corte aquí brevemente, en un caso en el que a una mujer que estaba sosteniendo en ese momento que ocurren los hechos, una relación sexual consentida con su antiguo marido, entra un primo de él y le propone que él también quiere integrarse a esa relación. Ella explícitamente le dice que no y empieza a masturbarse delante de él. Luego el otro, pues su ex compañero, su esposo, presencia eso y no toma pues ninguna acción. En primera instancia condenan a estas dos personas, uno como autor y otro como cómplice de un acceso carnal pues violento. El Tribunal de Bogotá revoca esa decisión y la Corte en la casación revive pues la condena, y ahí plantea, por ejemplo, en este caso, miren ustedes, para citar un solo caso de ese ejemplo, la Corte dice, primero, ¿por qué dice la Corte que el tribunal partió de una visión estereotipada? Parte de la idea preconcebida o estereotípica de que las relaciones sexuales que se apartan de las dinámicas hegemónicamente definidas como normales, esto es, en las que se ejecutan entre no más de 2 personas, esencialmente de sexos opuestos, en un entorno íntimo y sin público u observadores, son para la mujer o deben ser motivo de arrepentimiento, porque uno de los argumentos del tribunal era que no estaba claro, que parecía que ella había ido a denunciar, era porque estaba arrepentida. Entonces la Corte dice, ahí lo que puede haber es un estereotipo de que es que la mujer le parece o le debe parecer, de acuerdo a ese estereotipo, una mujer, entre comillas, buena, le debe parecer muy escandaloso ese tipo de relaciones, y eso es lo que la llevó después a arrepentirse. Pues bien, esos y muchos otros ejemplos que están citados en este texto que les menciono y en muchas sentencias de la Corte, entre ellas esta que menciono, yo creo que me permiten sostener la primera reafirmar la primera conclusión o premisa de la que partí. Yo creo que ahí, por ejemplo, en ese caso, ese contexto en el cual se dio todo ese hecho, si, como la Corte en esa sentencia lo señala, hubiera tenido un programa metodológico muy básico, porque no era un caso tampoco complejo, no habría llegado a una decisión ni estaría discutiendo si un problema de si ahí se estaba poniendo en juego la presunción de inocencia o se debía poner en juego pues ese estándar probatorio. Finalmente, entonces, ¿cuánto me queda? 2 minutos. Bueno, entonces en estos 2 minutos quiero dejar 2 ideas. Yo entiendo entonces que la perspectiva de género es una herramienta que en la etapa de la investigación, y aquí remito nuevamente al texto del profesor, del magistrado José Luis Ramírez Ortiz,
Por ejemplo, en la investigación, un programa metodológico que le permita al juez, sin prescindir de la presunción de inocencia o relajar ese estándar, analizar esos elementos de contexto que le permitieran decir si esa mujer en ese contexto estaba, digamos, en incapacidad de siquiera oponer resistencia o siquiera de denunciar o siquiera de hacer cualquier otra cosa que a veces exigen los tribunales que sea de manera expresa. Entonces, el control amplio masculino cognitivo-conductual, analizar una descripción contextualizada de posibles microviolencias que se hayan dado en el ámbito de esa relación entre esas dos personas, violencia indirecta que suscita el temor, como se trata aquí de agresiones sobre mascotas, objetos de la casa, amigos o conocidos, estrategias de supervivencia de la mujer, evolución de la violencia y progresión en la asimetría de poder, temor a represalias, antecedentes de violencia en ese mismo contexto. Eso solo para indicar, y con esto termino, que en el plano de la investigación penal, entonces, profesor Sebastián, hay mucho que hacer si se quiere aplicar seriamente esa perspectiva de género que, repito, presupone que se eliminen de los razonamientos una cantidad de estereotipos. Hay otro caso aquí citado de la Corte Interamericana que también es muy diciente, de unas mujeres jóvenes que desaparecieron, creo que en Guatemala, y los investigadores de la Fiscalía decían palabras más, palabras menos. No, eso fue que se fue con el novio. Entonces la Corte Interamericana, cuando condena al Estado, les dice, pero es que ustedes partieron fue de puros prejuicios. Esa investigación se tardó tanto y no se tuvo evidencia porque es que ustedes no se tomaron el trabajo, sino a partir de estereotipos les pareció que esas mujeres se habían ido con el novio y que eso no tenía importancia. Y en la valoración, yo pienso que en ese sentido, si el juez tiene la suficiente claridad para esforzarse en excluir esos estereotipos en la valoración de la prueba, eso sería un avance. Y termino con esto. Mi propuesta en ese sentido sería, hombre, eso requeriría entonces en ese ámbito de investigaciones, unos investigadores que tengan una experticia y una especialización en eso, unos jueces con una capacitación específica en esos temas. Y en ese sentido yo creo que me alineo con el profesor Zaffaroni, pues que dice, para que el poder punitivo no se burle nuevamente de nosotros y en nombre de los poderosos discursos antidiscriminatorios que representan los discursos feministas, terminemos legitimando el poder punitivo a costa entonces de los derechos de esos procesados y sin ninguna respuesta concreta, eficaz para las víctimas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también al profesor Juan Carlos Álvarez. Me voy a salir 15 segunditos de mi rol de moderador y aprovecho que ya los veo acá. Le doy las gracias a los profesores, profesoras y estudiantes de los semilleros de investigación de la facultad que participaron del diseño y realización de este evento, la profesora Diana, el profesor Oscar García, la profesora Lina Noreña, el profesor Mauricio Benítez, está Isabela, está Santiago, y a todos quienes nos acompañaron en calidad de expositores, expositoras y moderadores y moderadoras, la doctora Mariana, veo a la doctora María Isabel, a la profesora Elena Larrauri, a todos verdaderamente muchísimas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, digamos, como para favorecer un poco la discusión y luego darle paso al auditorio. Indiscutiblemente asistimos a problemas de carácter o digamos a unas estructuras de naturaleza cultural que desembocan en problemas como los que da cuenta la doctora Melissa y el profesor Juan Carlos. Y algo ya nos informaba la doctora Melissa en relación con las discusiones que había en el semillero de derecho procesal acerca de si era suficiente o no con la valoración racional de la prueba para eliminar valoraciones prejuiciosas y estereotipadas digamos, en los escenarios de producción y valoración de la prueba, ¿cierto? Y que la posición allí no sería clara o, digamos, habría diferentes comprensiones sobre el mismo problema. Vuelvo a la conclusión más o menos pacífica de que asistimos a un problema de carácter cultural.
¿cierto? Y en ese escenario, las normas también hacen parte de ese escenario cultural, pero ese escenario cultural no se reduce exclusivamente a un problema de normas. A mí me gustaría preguntarles a los dos, aunque ya la doctora Melissa nos anticipaba la discusión, seguramente muy interesante que ha habido en el semillero de derecho procesal, si más allá, y todos podríamos coincidir en que hay que hacer transformaciones culturales más allá de las transformaciones puramente normativas, sí sería o no necesario, digamos, para la incorporación de la perspectiva de género en la producción y valoración de la prueba, hacer transformaciones o cambios de carácter normativo. Y si fuera así, ¿en dónde? ¿Cierto? Reitero, con la conclusión aceptada de que serían necesarios muchos más cambios en caso de que se aceptaran que fueran necesarios esos cambios normativos en otros escenarios, ¿cierto? Pero también allí, o digamos, partamos de la discusión, si en el escenario normativo fueran necesarios esos cambios. No sé quién quisiera empezar. Bueno, muchas gracias por la pregunta, profe Sebastián. Yo creo que ya la respuesta la anticipaba un poco el día de ayer la profe Larrauri, cuando nos hablaba de la ausencia de esta idea de imparcialidad que tiene la norma. De entrada, yo preliminarmente pues diría que sin duda la norma, muchas normas consagran de suyo estereotipos que están pues como llamados a repensarse e incluso pues a excluirse en eventuales escenarios. Frente al asunto de la valoración de la prueba concretamente, ahí habría entonces que tener la discusión en sede penal propiamente de la posibilidad de modificar, por ejemplo, estándares de prueba. Frente a ello no hablamos mucho, pero bueno, yo anticipaba o veía en el semillero una suerte de no es posible a partir de la perspectiva de género llegar a pensar en modificar los estándares de prueba. Yo me apartaría y ahí sí me acogería un poco a lo que señalaba el profesor Jordi Ferrer, cuando dice que la perspectiva de género por lo menos abre la discusión. No necesariamente que lleguemos a la conclusión de que en efecto hay que modificar estándares de prueba, puede que no, pero yo creo que la perspectiva de género nos dice, venga, pensémoslo, o sea, es una discusión que se puede tener. Y recogería lo que decía alguien del semillero en relación con los estereotipos de género, perdón, en relación con los estándares de prueba, y es que finalmente los estándares de prueba realmente dotan de una suerte de objetividad, algo que es finalmente subjetivo. ¿Qué significa que voy a condenar más allá de toda duda razonable? Muchas gracias, profe. Bueno, yo ahí, profe Melissa, en el tema, pues empezando por la parte final, yo en realidad sí tengo pues digamos la convicción de que esos estándares hay que defenderlos y mantenerlos con todos los problemas pues epistémicos y prácticos y de todo tipo que tienen. ¿Qué significa más allá de toda duda razonable? Pero si con eso tenemos, digamos, las dificultades y yo creo que las injusticias que se cometen en muchas veces en los procesos penales, en relajar esas garantías yo creo que es problemático, pero sobre todo, y aquí me enfoco en el tema de la perspectiva de género, yo creo que eso termina ocultando el problema, porque claro, fíjense ustedes, el tema es, no tenemos certeza, por ejemplo, en muchas agresiones sexuales donde la única testigo es la misma víctima. Entonces, como no tenemos certeza, no podemos tener certeza, bajemos el estándar. Entonces, listo, aquí hay un afectado, el que esté siendo procesado si se baja ese estándar. Pero eso no está ocultando el esfuerzo que tiene que hacer el Estado, la sociedad, porque es que hagamos visible en qué contexto se dio eso y reivindiquemos a esa mujer en toda la dimensión en que se dio eso. Entonces, yo creo que inclusive el proceso penal, sin ser pues optimista en mi caso, pues con las bondades que pueda tener para reivindicar a la víctima, pero yo creo que el proceso penal, relajar el estándar es facilitar las cosas para hacer la condena, pero no para reivindicar a la víctima y para hacer visible ese contexto en el cual esa víctima fue
pues si lo fue en ese caso concreto, de esa agresión, es decir, que eso se haga explícito y me parece que entonces la modificación del estándar puede ir en contravía de eso. Y yo aquí recuerdo una conferencia, la traje de la profesora Elena Larrauri del año 2002, una conferencia en el seminario Violencia contra las Mujeres, Derecho Penal y Políticas Públicas, en septiembre de 2002. Ella decía en esa conferencia lo siguiente, abro comillas: por consiguiente, insisto, no se trata de que el juez realice una aplicación machista de la norma, sino de que esta norma no puede dejar de reproducir los requisitos y contextos para los cuales ha sido ideada, y desde este punto de vista tenderá a discriminar a la mujer, puesto que ni esta ha sido tomada en consideración cuando se elaboraron los requisitos, ni el contexto en el cual la mujer requiere de la norma ha sido tomado en consideración. Entonces, eso para responder un poco a la pregunta. Yo creo que también en el diseño de esas normas, a veces también habría que hacer, yo realmente no sé exactamente cómo, profesora, pero sí creo mucho en que la redacción de las normas también se hace a veces prescindiendo de esos contextos. Entonces eso favorece, como dice la profesora, o entiendo yo pues que dice acá la profesora Larrauri, eso favorece no tanto la interpretación machista, sino que la norma misma ya está reproduciendo y de alguna manera el juez lo que está es interpretando lo que esa norma ya tiene, digamos, implícito o explícito en algunos casos. Muchas gracias, profesor. Yo creo que podemos dar un espacio, nos quedan 10 minutos de este panel, un espacio al público, haciendo un llamado a la brevedad para que podamos agotar 2 o 3 intervenciones o 2 o 3 preguntas. ¿Quién quisiera? Santiago. Santiago, 1, 2 y alguien más. ¿Cómo prefieren? Que hablen, pregunten, intervengan los 2 y después para digamos. Buenas tardes otra vez. ¿Me escuchan bien? Bueno, mi pregunta, bueno, primero agradeciéndoles el excelente panel, pues muy de mi gusto, digámoslo. Les quería preguntar por una duda que siempre se me viene cuando nombramos estas sentencias, y es la diferencia entre, de una forma u otra, la dicotomía entre las máximas de la experiencia y los estereotipos, ¿no? O sea, más allá de los exabruptos que creo que para nosotros, desde lo que yo llamaría así la crítica razonable, que se nos presentaron en las sentencias como lo de la resistencia, ¿cierto? Que yo creo que se escapan como pues se vuelven un poquito más obvios, digámoslo, de lo que es un estereotipo, como la diferenciación exacta entre lo que podría entender un juez permeado por el machismo evidente sobre una máxima de la experiencia, un comportamiento A conlleva o una reacción B, entre ya lo que entendemos como un estereotipo, ¿no? Entonces, yo sé que es un tema tal vez extenso, pero quería preguntarles por su opinión al respecto. Bueno, buenas tardes. No sé si pues quisiera dar como una pequeña apreciación en la que también me podrán corregir o aportar. Y no sé también si me salga como de lo propiamente del lenguaje jurídico. Entonces mi apreciación va más como, pues como ambos mencionaron, pues que el debido proceso, pues sobre todo en el caso del proceso penal, necesita pues de que se imbrique como la perspectiva de género a este. Sin embargo, pues como ostenta pues como el nombre del semillero, que es derecho penal y género, no derecho penal con perspectiva de género, precisamente eso, como el género requiere necesariamente como de traer a la mesa o a la discusión todas esas posturas feministas, académicas, para dar muchas veces como respuesta a algo que el derecho como se queda corto. Es como traer a la mesa estos cuestionamientos como desde la academia, que hacen como los estudios feministas, principalmente porque el derecho desde que cambió como, no sé si dogmática, su paradigma al derecho positivista, y tendió como a alejarse mucho de las humanidades y más bien quiso ser como una especie de ciencia, olvidó como ese carácter como social propiamente, donde también se nutre como de otras humanidades, la sociología, la ciencia política, y que necesariamente necesita como esa mirada, como de traer esas teorías
feministas, debido pues como que todo eso que se hablaba sobre, hay poca delimitación de lo que es la definición del acoso en el sistema penal, hay impunidad, entonces se habla mucho como de las garantías o como de renovar el sistema penal, pero no nos estamos preguntando pues precisamente que en principio hay un problema, pero solamente para lo de las cuestiones de género, para acceder a ese sistema penal, otras estructuras como, no sé, de clase, pues de género, racistas, etcétera, y que dan respuesta y que traen o que nutren más esa discusión como desde el feminismo. Ya que gracias como a estos movimientos es que se ha traído como en vilo todo eso de transversalizar el derecho con la perspectiva de género, y que por eso tenemos como hoy en día la ley Rosalvira Celi sobre feminicidio, o el ejercicio que hace, por ejemplo, la red feminista antimilitarista y el Observatorio de Feminicidios Colombia, de traer a la crítica todo el sistema penal frente a los feminicidios precisamente, y que quedan impunes o que muchas veces no se les da como, a pesar de que ya está como un delito autónomo el feminicidio, no se están como penalizando a esas conductas como feminicidio, sino que desde los jueces traen como, no, es que no es feminicidio, muchas veces no creen ni que el feminicidio exista, sino que traen como otros cuestionamientos a la mesa. Y ya. Miremos si hay alguien más para tener, digamos, una tercera intervención y ya ahí sí. De acuerdo. Buenas tardes. Bueno, teniendo en cuenta sobre la valoración de la prueba que han mencionado que no se tiene en cuenta las perspectivas de género, ¿creen que de pronto habría alguna diferencia si el juzgador fuese una mujer? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Frente a lo que preguntaba Santiago, pues sobre la dicotomía entre estereotipo y máxima de la experiencia, teníamos una discusión respecto a una conferencia que hace Alan Limardo, un argentino, en réplica a Jordi Ferrer Beltrán. Ahí básicamente él sostiene que la valoración racional de la prueba no es suficiente para excluir estereotipos, y divide, digamos, dos clases de estereotipos. Él dice, hay unos estereotipos que son, pues que no tienen ningún fundamento empírico, y esos estereotipos que no tienen ningún fundamento empírico deben ser siempre excluidos del proceso. Y por otra parte, hay unos estereotipos que sí tienen sustento empírico, y por ello la valoración racional de la prueba deviene insuficiente para excluirlos. Ahí entonces él dice, la perspectiva de género nos sirve como una herramienta en ese punto específico para determinar si son sesgos que deben ser excluidos o no. Digamos que ¿a qué voy con esto? A que creo que no es tan clara la distinción precisamente entre estereotipo y máxima de la experiencia, porque finalmente creo yo que si son una construcción a partir de la percepción de la realidad, en donde cogemos un caso concreto para sacar una regla que de manera independiente funcione en otros, creo que pues finalmente es una idea previa, una preconcepción de la realidad que evidenciamos en el mundo. Entonces, pues por mi parte no te diría que hay como una distinción tajante, y creo incluso que podrían en algunos escenarios equipararse. Frente a lo que se mencionaba de otras áreas, yo creo que es innegable que el derecho por sí solo no da respuestas a digamos, a las diferentes movilizaciones sociales, ¿cierto? Creo que la perspectiva de género, incluso como concepto, nos viene heredado de otras ramas que no son del derecho. Y frente a lo que mencionabas de la interseccionalidad, incluso la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil particularmente, ha señalado la importancia de analizar los casos a partir, o sea,
de manera casuística a partir de un enfoque de interseccionalidad, que entendida esta como el entrecruzamiento de diversos escenarios de opresión que recaen sobre un mismo cuerpo. Entonces, aquí el ejemplo de, bueno, no es lo mismo ser una mujer en Colombia que ser una mujer afro en Colombia, que ser una mujer trans afro en Colombia, que ser una mujer trans afro venezolana en Colombia, ¿cierto? Son un montón de opresiones que se suman sobre un mismo cuerpo y que demandan, digamos, tratos diferenciales. No como una suma de un montón de elementos que, bueno, bueno, tú tienes 5, sino como un llamado a cómo adecuamos de alguna manera algo que decía el profe frente a la perspectiva de género como una herramienta constitucional. Yo creo que la perspectiva de género precisamente lo que hace es permitirnos acercarnos a ese pie de igualdad material, porque yo como hablo de igualdad material y como digo que es un derecho la igualdad material cuando no sé qué elementos o qué herramientas debo desplegar para poder ascender a esa igualdad material, ¿cierto? Si yo no sé que una persona tiene una vulnerabilidad y está enfrentada con una persona que tiene 10 vulnerabilidades, yo tampoco voy a saber entonces cómo equilibrar esas cargas para lograr dentro del escenario judicial una igualdad material. Y frente a lo que señalabas y la pregunta de si hay diferencia entre si el juzgador es una mujer, yo creo que, bueno, primero diría que no entiendo muy bien cómo a qué va encaminada la pregunta. Entonces la responderé como yo la entiendo. Y es que creo que la perspectiva de género en el escenario judicial, pues llama a preguntarse por el contexto de las partes que están interviniendo. No está preguntando por el contexto de la jueza o del juez. Y si de pronto la pregunta era frente a si eso es distinto en sede de valoración respecto al conocimiento privado que integra el juez al proceso, creo que pues que es irrelevante también, porque es innegable que en una cultura patriarcal, machista, misógina, racista, o etcétera, etcétera, pues tanto hombres como mujeres estamos permeados por esos estereotipos y no estamos exentas las mujeres de incidir y de reproducir muchas de las violencias que quizá día a día estamos intentando erradicar. Pues yo más o menos coincido con lo que ha dicho la profesora Melissa. Yo diría que la diferencia, es difícil realmente diferenciar esos estereotipos de máximas de experiencia. Yo diría que lo que sí no son máximas de experiencia son lo que son puros prejuicios que no tienen realmente un fundamento empírico. Si vuelvo a la definición pues estipulativa que les planteé al principio, de que ese enfoque de género implica hablar de los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad considera propia de mujeres u hombres, pues uno puede decir que eso tiene una base empírica porque esos roles se atribuyen y uno puede constatar empíricamente que la sociedad le atribuye esos roles a la mujer en determinados contextos, entonces reproduce eso. Entonces ahí hay, digamos, pero eso no quiere decir, y ahí yo creo que está el punto complicado, es que, claro, eso es empíricamente constatable, pero eso es inadmisible constitucionalmente porque va en contra del principio de igualdad. Entonces el juez en la valoración sí tiene que hacer el esfuerzo de identificar esos estereotipos precisamente para, así sean muy máximas de experiencia porque tienen su asidero en una construcción social, para poder excluirlos. En segundo lugar, en relación con la pregunta que yo la entiendo pues como en un sentido de la necesidad de que aquí muchos discursos, muchos estudios, muchos análisis que se hacen desde otras disciplinas entren a formar parte, digamos, digamos, se incorporen de alguna forma a esa investigación y a ese juzgamiento. No hay ninguna duda. Yo creo que eso es necesario. Y cuando yo hablaba ahora de especializar, por ejemplo, en los procesos donde se tiene que investigar y juzgar con perspectiva de género, es precisamente, ese es uno de los aspectos que tendría que tenerse muy en cuenta, como otras disciplinas y de qué manera y en qué etapas del proceso, a través de peritajes, bueno, muchos peritazgos, muchos instrumentos jurídicos que pueden materializar eso. Y en última instancia, pues yo también creo, en eso pues estoy muy de acuerdo con la profe Melissa, yo creo que
si quien toma la decisión para efectos pues, de la perspectiva de género es un hombre u una mujer, yo creo que no sería para los efectos pues, o el significado que tiene esa perspectiva, yo creo que eso no tendría por qué marcar una diferencia. Yo creo que la diferencia la marcaría el hecho de que tan sensible sea esa persona que está tomando esa decisión, ese juez, y que tanto conocimiento tenga de cómo es ese enfoque y qué implicaciones tiene en la valoración, pensaría yo. Muchas gracias. Sí, lastimosamente ya debemos dar por terminado el panel para tener un breve receso y seguir con el siguiente, el último módulo ya, pero les agradecemos mucho a la doctora Melissa, al profesor Juan Carlos y a todos quienes estuvieron.